Etiqueta Poder Ciudadano, escríbanos, es importante sus comentarios. Nosotros seguimos conversando con el señor Julio César Latán, abogado, presidente del Frente Nacional de Abogados Bolivarianos. Dejamos una pregunta, abogado, antes de irnos al corte. ¿Hay un instrumento legal con mayor peso que la Constitución de nuestra República? En Venezuela, de acuerdo a la Constitución, solamente la Constitución es el máxima norma y, por supuesto, superior norma. Incluso cuando se habla de tratados internacionales que dice que son normas constitucionales, solo si es en materia de derechos humanos que favorecen y protegen más que la Constitución. Solamente allí y en ese tema. No hay una norma que sea superior a la Constitución. Ahora bien, en la Constitución hay distintos tipos de votos calificados. Vamos a hablar de la legitimidad de las asambleas. Ya la asamblea es el órgano que designa el poder ciudadano. Pero hablemos desde esta perspectiva. Para el voto de designación, es un voto calificado. Se requiere 2/3 partes en unos supuestos, pero se requiere también voto simple, voto mayoritario, o votación absoluta mayoritaria en el segundo supuesto que fue que aplicó la Asamblea Nacional. ¿Por qué? Porque el comité de postulaciones que debió haber formado el Poder Ciudadano no lo constituyó y hay una omisión. Ahora hay otra omisión y aquí debemos plantearlo, pero es omisión constitucional. Estaba obligado el Poder Ciudadano a formar antes de vencerse el periodo, es decir, del lapso de 60 días antes de vencerse el periodo, un comité de postulaciones y evaluaciones. Ahora bien, allí sí se requería el voto de las 2/3 partes, ese es un voto calificado. Pero la Constitución establece, por ejemplo, votos calificados en materia de leyes orgánicas, pero también establece en materia de leyes orgánicas que no se requiere el voto calificado. Veamos distintos supuestos constitucionales para escoger o designar a los magistrados se requiere 2/3 partes. Eso establece la Constitución, pero también establece que si no se logra en distintas reuniones, sesiones, sucesivas sesiones, se concluye con la votación simple mayoritaria, es decir, el 50+1 de los votos. Igual con los rectores, pero en el caso de los rectores, que se requieren 2/3 partes de la Constitución, resulta que termina por omisión constitucional la Asamblea y no puede paralizarse ninguno de los órganos por omisión constitucional. Pero hay un Esa es lapso una para doctrina. eso. Para decretar la omisión hay un lapso. No, inmediatamente. ¿O es en la primera sesión que se discute? Es determinativo del órgano. Por ejemplo, las omisiones constitucionales se dan ipso facto cuando se da el supuesto. En el tiempo no implica que pase un mes o 2 meses o 3 meses unos procedimientos para decretar la omisión constitucional. Y cuando se habla de 30 días, por ejemplo, abogado, cuando se habla de 30 días para discutirlo, después de esos 30 días no es que se habla de una omisión legislativa y va al Tribunal Supremo de Justicia, o puede ser un día o un año. No, vuelvo a repetir los lapsos para que vea que hay distintos lapsos. En el caso de el Poder Ciudadano, ellos tienen un lapso para pronunciarse. No se pronunciaron, presentó un escrito la presidenta del Poder Ciudadano donde dijo no constituimos el comité de postulación. Ahí hay una omisión constitucional. Que luego pasa a la que Asamblea luego Nacional. pasa a la Asamblea y la Asamblea inicia el otro procedimiento que no requiere voto calificado y así lo señalo responsablemente ante la opinión pública y ante los abogados que nos están viendo, que son muchísimos, de derecha o socialistas. Pues. Nosotros tenemos muchísima participación del público. Para cerrar esta idea suya, ¿lo que ocurrió ayer fue legítimo en la Asamblea Nacional? Absolutamente legítimo. No hay un tiempo para decretar la omisión constitucional. Ni tampoco los votos. En cuanto a los votos para el poder ciudadano, es lo que estamos hablando, sí. Correspondía la elección por mayoría la calificada. mayoría simple, la mayoría de los presentes integrantes, es lo que señala el artículo de la ley, que es una ley, el Reglamento Interior y Debate de la Asamblea Nacional es una ley orgánica. Entiendo, pero esa ley orgánica... Y esa ley establece que cuando no hay una calificación de la Constitución, por ejemplo, esa calificación es por voto
50 más 1. Le voy a poner un ejemplo. Pero es que tenemos muchísima participación del público, señor Latán, discúlpeme, pero es que nos hemos dilatado mucho y para nosotros es importante la participación del público. Willy dice, falta contundencia por parte de la oposición, el gobierno hace lo que le da la gana, viola la Constitución como quiere. ¿El gobierno hace lo que le da la gana? ¿Lo que pasó ayer fue así? No, para nada. Eso es parte de la concurrencia del poder, de las ramas de poder para llevar a cabo la función pública. Le corresponde a la Asamblea designar al fiscal, a la Defensoría del Pueblo, al Contralor, a los tribunales, a los rectores, en este caso a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, y es parte de la competencia propia de la Asamblea. Ahora, cuando hay omisión, le corresponde al Tribunal Supremo de Justicia en el caso de los rectores, y así puede ser respecto a las leyes. Aquí se dice, por ejemplo, desconociendo la competencia de la Sala Constitucional, que la Sala Constitucional no puede, por interpretación, modificar una ley. Por ejemplo, decir eso, pues cuando eso está en la Constitución. Lennon Philip dice, no hay dependencia de poderes, por eso están confiados que el Tribunal Supremo de Justicia hará lo de la Asamblea. ¿Hay independencia de poderes en nuestro país para usted, doctor Latán? No hay una etapa republicana más independiente que ahora. En ningún, que lo veamos, había un dicho en la cuarta, en la cual cuando estudiábamos en la Universidad Central decía, Gonzalo Barrio y Caldera se sientan y designan los magistrados. Y no solamente eso, eran dos hombres de dos partidos que designaban el poder, los integrantes del poder. Ahora por supuesto, designa. Mire, vea, ahí participamos más de 75 para aspirar al poder ciudadano y todo de una gran calificación. Claro, pero usted está haciendo la denuncia 300, que los expresidentes eran los que designaban a los jueces. Ahora ¿El PSUV designa ahorita jueces? 425 participaron para ser magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Pero no solamente 445. El Frente Nacional de Abogados impugnó a unos participantes por corruptos, pero no el Estado donde funciona el Frente de Abogados, es decir, una de las organizaciones nuestras, no consignó pruebas. Entonces, en consecuencia, no podía ser declarada esa impugnación. Pero le puedo decir otra cosa. Usted o cualquiera participábamos en la escogencia de los magistrados. Cualquier venezolano. Ahora, no puede haber mayor democracia que esa. Una de las denuncias es que la mayoría de estos magistrados son suplentes y por eso son de libre remoción y por allí puede venir la corrupción. Eso es lo que dicen algunos especialistas. Clay Cole dice, ¿cuál es el mecanismo para que estas designaciones sean por elección popular? Es la última opción, ¿no? Es la última opción en el caso del Poder Ciudadano. Cuando lo inicia el Comité de Postulaciones, el primer procedimiento que establece. Dejemos claro, hay dos procedimientos. Uno que inicia el Poder Ciudadano y otro que inicia la Asamblea Nacional. Seguimos con más preguntas de Jerús San. Jerús San dice, quiero saber si hay mayoría en la nueva Asamblea Nacional y si estos pueden revertir todas las designaciones que se hicieron el día de ayer. Bueno, en el caso de mayoría, me está hablando de unas elecciones de 2015, allí la competencia de destitución corresponde a la Asamblea Nacional de esos órganos, pero intervienen varios poderes. ¿Ves? La situación no es tan sencilla de la inestabilidad institucional. Por ejemplo, un órgano no puede actuar solo. En este caso, se podrá fijar que terminaba la intervención del poder electoral. En el caso del primer supuesto, el primer procedimiento, porque el poder electoral iba a fijar una consulta pública. Era el pueblo por consulta pública que se iba a pronunciar. ¿Okay? Pero aparte de actuar la Asamblea Nacional, actúa el Tribunal Supremo de Justicia y actúa el Poder Ciudadano. Aquí es el tema de la concurrencia de los poderes en la actuación y en los fines del Estado, porque el planteamiento de que esta Constitución nos da muchas garantías. De hecho, el título de la actuación de la Sala Constitucional se llama de la protección de la Constitución. En consecuencia, las competencias están bien definidas ahí, que no lo han querido leer. Estos magistrados,
abogados de las universidades, profesores de estas universidades y que prestigiosas, no dan la Constitución del 99. Lamentablemente lo tengo que señalar y denunciar. Dan la Constitución del 61, un Estado formal. Por decirle algo muy concreto, los 5 poderes no lo señalan. No hablan del poder electoral. Todavía piensan que el CNE es un ente que depende, como en la mayoría de los países, de un Ministerio de Interior y Justicia o un ente descentralizado. Aquí es un poder. El poder ciudadano es un poder y tiene el control. Recuérdese Velázquez Alvaray. Velázquez Alvaray fue designado por la Asamblea Nacional, pues. Ese es otro tema que vamos a tocar otro día porque nos estamos quizás distanciando un poco del tema central que tiene que ver con la designación del poder ciudadano. El tiempo en televisión es oro, ya se nos fue el tiempo. Vamos a compartir todas sus participaciones, sus preguntas, sus comentarios a lo largo de Primera Página. Muchísimas gracias al abogado Julio César Latán, presidente del Frente Nacional de Abogados Bolivarianos, por estar el día de hoy, 23 de diciembre, con nosotros en Primera Página.